La conciencia es la materia del universo. Conciencia contra conciencia. ¿Cuál es la diferencia? Muchas veces son términos intercambiables, pero no siempre. Ambas formas se usan con el sentido general de percepción o conocimiento. Expondré la diferencia entre ambas palabras y el lector puede encontrar que en otros documentos lo que expongo se define al revés. Al final esto no importa, lo que sí importa es que son cosas esencialmente distintas. Yo me identifico plenamente con aquellos investigadores que definen la conciencia como un mar de información que lo conforma todo y del cual no somos plenamente conscientes. Puedo poner un ejemplo muy personal y que muchos de mis lectores ya conocen. Algunos llegan a decirme, Enric, veo que no eres consciente de lo que estás moviendo y hasta dónde estás llegando en las mentes y corazones de las personas. La conciencia es la información de la cual emana todo pensamiento y toda materia. Es la fuente y la base de la mente. La conciencia es la fuerza que vemos que posee el universo, esta inteligencia que lo sustenta todo, la matriz de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Toda materia se origina y existe solo como manifestación de una fuerza que hace que el átomo vibre. Creer que la sustancia del universo, término empleado por Aristóteles, es la materia, es caer en la dualidad, es quedarnos atrapados en el miedo, en la carencia y en la necesidad. Creer que la sustancia del universo es la conciencia, es tener la certeza de que detrás de todo lo aparentemente material, hay una fuerza que, si la hacemos consciente, nos permitirá cambiar los acontecimientos y nuestras propias vidas. La mentalidad dualista piensa que la mente ha sido creada por la materia, por el cerebro. Se investiga cómo el cerebro ha creado la mente y dónde se halla. Es una forma de pensar muy materialista. Es creer que la materia tiene alguna capacidad de decidir cómo deben ser las cosas. Como alguien dijo, yo no soy un cuerpo que tiene un alma, yo soy una alma que está en un cuerpo. Sencillamente, no es lo mismo. Joy Brodek solía preguntar a algunos de sus pacientes cuál les parecía que era el propósito de su enfermedad. ¿Por qué planteaba a personas que estaban sufriendo una pregunta tan irritante? Es muy simple. Estaba cambiando de forma inmediata el enfoque mental del enfermo del efecto a la causa. Él sabía que ello, como él lo llamaba, que es aproximadamente el equivalente de lo que un curso de milagros describe con el término ego, había hecho el cuerpo y que lo estaba usando para sus propios propósitos. La pregunta que planteaba a sus pacientes estaba destinada a hacerles renunciar a su idea de que eran víctimas y a llevarlos a reconsiderar su decisión tomada a un nivel superior, aunque él no les decía esto, de ponerse enfermos. Brodek era respetado por Freud y fue un auténtico revolucionario. Aparentemente, había llegado a la conclusión de que en realidad los cerebros y los cuerpos son fabricados por la mente, en lugar de ser al revés, y que la mente, descrita por Brodek como una fuerza llamada el ello, los fabricaba para sus propios fines. Pero, ¿qué es la conciencia? Va quedando claro qué es la conciencia, y voy a puntualizar lo que es ser consciente o tener conciencia. Para ello me dirigiré a lo que el gran físico y amigo de Krishnamurti, David Bohm, decía al respecto. La conciencia, en definitiva, es la capacidad de la mente para percibir directamente. Es donde se produce la experiencia cumbre que alguna vez describí. Es la dimensión psíquica que nos abre a lo nuevo y, por lo tanto, es la fuente de toda la creatividad. La originalidad propia del modo consciente del psiquismo permite romper con la superficialidad del pensamiento y sumergirse en las propiedades ontológicas de la realidad. Gracias a la conciencia, el hombre puede religarse a la realidad en su conjunto. Más allá del pensamiento funcional, la conciencia permite contactar directamente con el fundamento dinámico del ser, la conciencia. La conexión entre la mente cósmica y la mente individual produce, según Bohm, la experiencia de la percepción directa consciente, la experiencia cumbre. El hombre se hace consciente de su dimensión psíquica superior y alcanza una visión más íntegra y ajustada de la realidad global. Para Bohm, la conformación de un estado cerebral cuántico tras la acción de fuerzas no locales permitiría explicar la experiencia mística. Se trata de la acción directa de la mente cósmica sobre una mente individual. Recuerdo al amigo lector que la no localidad es un postulado de la mecánica cuántica que nos dice, cuando dos partículas contactan entre sí,
permanecen conectadas y cualquier cosa que se le haga a una de ellas, la otra la experimenta al instante. La no localidad estaría fuera del espacio-tiempo. Nosotros estamos unidos a la mente primordial o mente cósmica, como diría David Bohm. Tomar plena conciencia de ello nos puede llevar a expresar parte de la conciencia universal y, a mi entender, no podríamos existir en este universo dual. Nuestra mente se habría hecho consciente y tendría que vivir en otro plano más elevado de esta conciencia. Para mí, la conciencia es todo lo que es, y conciencia es conocer que lo que soy y vivo está en mi conciencia. Por eso, si quiero cambiar mi vida, debo tomar conciencia de los programas activados en mi conciencia. Cuando uno es consciente de algo, hace que una parte de este ser consciente se manifieste en su realidad. Nuestro trabajo en bioneuroemoción es hacer que las personas que nos consultan tomen conciencia de que sus vidas y sus problemas se hallan en el inconsciente, al que se le podría llamar conciencia individual, conciencia familiar, conciencia colectiva, conciencia universal. Desde esta perspectiva, el inconsciente vendría a ser una proyección de la conciencia. Vamos a profundizar más en el concepto de conciencia. Recomiendo a todo el mundo que lea el libro del Dr. Robert Lanza titulado Biocentrismo. En él se expone la premisa de que la vida y la conciencia son las claves para comprender la naturaleza del universo. El Dr. Lanza cuestiona nuestra actual forma de ver y entender el universo y se adentra en la precisión, por así decirlo, de un fenómeno que nadie cuestiona, el Big Bang. Se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué el Big Bang estuvo tan exquisitamente sintonizado para sustentar la vida? Con su libro, el Dr. Lanza viene a decirnos que las teorías actuales no funcionan si no tomamos en consideración la vida y la conciencia. Lo que el Dr. Lanza entiende por conciencia es lo que otros, como yo mismo, llamamos conciencia. En su libro predice: el siglo XXI será el siglo de la biología, lo cual supone un giro con respecto al siglo anterior, dominado por la física. Para mí y para todo mi equipo de docentes esto es una gran noticia, pues el método de la BNE se basa primordialmente en la manifestación biológica de todos los conflictos y programas que se encuentran en nuestro inconsciente. Desde nuestra perspectiva holística, su declaración nos ayuda a comprender que todo tiene un sentido, en este caso un sentido biológico, y que nada sucede por azar. Pienso que el gran reto de la humanidad en los próximos siglos es estudiar la biología como proyección de la conciencia. Estas son algunas frases para la reflexión contenidas en el libro del Dr. Robert Lanza. No hay nada en la física moderna que explique cómo un grupo de moléculas crean la conciencia dentro del cerebro. Si el Big Bang hubiera sido, por ejemplo, una millonésima parte más potente, se hubiera precipitado a demasiada velocidad como para que las galaxias y la vida pudieran desarrollarse. Si la inmensa fuerza nuclear decreciera un 2%, el núcleo atómico no se mantendría unido y el hidrógeno sería el único átomo del universo. Si la fuerza gravitatoria disminuyera solo un ápice, las estrellas, el Sol incluido, no tendrían combustión. Parafraseando al Dr. Lanza, podemos decir que la ciencia ha obviado un factor fundamental en la construcción del universo, la conciencia. Y ahora viene la siguiente reflexión, que para mí es muy importante. ¿De qué sirve una manifestación de cualquier cosa sin un observador? El Dr. Lanza nos lanza una verdad que derrumba todos los fundamentos de la física clásica. Las leyes del mundo crearon, antes que nada, al observador. El observador crea la realidad, y no a la inversa. Esto me permite decir que la vida que vivimos es la expresión de un acto consciente del observador. Es la manifestación que la conciencia observa de una parte de la conciencia que da vida a todo. ¿Qué sentido tendría todo si no hubiera un observador? Por eso la BNE propone un cambio de conciencia que permite acceder a otras realidades que se expresarán en la vida de la persona que haga dicho cambio. En la medida que el observador amplíe, por así decirlo, su conciencia, manifestará en su vida otras posibilidades que se encuentran en este campo infinito que se llama conciencia, también conocido como el campo. En mi libro El observador en bioneuroemoción hablo de los microtúbulos como elementos que permiten que la información circule de manera instantánea por todo nuestro cuerpo. Amerov y Penrose especulan con la idea de que nuestro cerebro es un cerebro cuántico, y Amerov dice lo siguiente: en condiciones normales,
La conciencia ocurre en el nivel fundamental de la geometría del tiempo-espacio confinado al cerebro. Pero cuando el metabolismo que conduce a la coherencia cuántica, en microtúbulos, se pierde, la información cuántica se filtra hacia la geometría del tiempo-espacio en el universo como totalidad. Siendo holográfica y entrelazada, no se disipa. De aquí que la conciencia, o la subconsciencia, como la de un sueño, pueda persistir. El árbol genealógico como holograma. El árbol genealógico vendría a ser un campo de conciencia que pretende la toma de conciencia a través de programas heredados de generación en generación para que, de esta forma, sus miembros puedan ser liberados. Cada miembro de este árbol posee toda la información contenida en él, lo que hace que cada uno lo experimente de una forma u otra, y esto estaría relacionado con el espíritu de cada ser del clan familiar. Dicho de otra manera, nosotros encarnaríamos en este plano de conciencia con unos programas predeterminados, mediatizados, a su vez, por los programas del árbol y por las experiencias maternas cuando nos hallamos en su útero. Siempre parto de que el primer factor de cada uno de nosotros es el espíritu, el segundo la mente y el tercero el cuerpo o materia. El espíritu vendría a ser la esencia de esta inteligencia universal llamada vida. Cuando estudiamos el árbol genealógico, procuramos que nuestro cliente vea en él, es decir, tome conciencia, de que su vida está determinada por unos programas inconscientes, y que si quiere adquirir la tan anhelada libertad tiene que hacerse consciente de ellos para poder cambiarlos por otros. Este cambio solo se puede hacer cuando uno es plenamente consciente, lo que le permite estar preparado para acceder al consciente y cambiar emociones y sentimientos. Se trata de que éste nos escuche y actúe proporcionándonos otras experiencias de las cuales vamos a ser plenamente conscientes, porque sabemos que nosotros las hemos activado. Para entender mejor el razonamiento, hay que considerar que el árbol genealógico contiene cierta información a la que llamaremos la conciencia del árbol. Cada miembro tiene conciencia de una parte más o menos pequeña de esta conciencia. Por ejemplo, yo no soy consciente de por qué no me quedo embarazada, y cuando estudio el árbol tomo conciencia del por qué, y de esta manera puedo cambiar la información si lo deseo. Leí un día: la conciencia se tiene, la conciencia se gana. Sea quien lo dijo, felicidades. Esta frase de 8 palabras resume perfectamente la diferencia entre ambas, así como lo que quiero expresar y explicar. Cuando alguien despierta a otra realidad, está tomando conciencia, y muchas veces dice: ¿cómo he podido vivir antes de esta manera? Estaba dormido. Ahora soy plenamente consciente de que hay muchas cosas que no veo, que no sé, pero están ahí para que alguna vez las haga conscientes. Les digo a mis clientes, a mis alumnos, sean ustedes conscientes, manténganse alerta a sus pensamientos y a sus sentimientos porque ellos crean forma en el inconsciente. Corten de raíz cualquier pensamiento o juicio que altere su paz mental porque, de no hacerlo así, esta fuerza generada entraría de lleno en el mar de conciencia, dando como resultado la materialización en sus vidas de sucesos y acontecimientos desagradables, cuando no de enfermedades físicas. Debemos aprender a ser conscientes de las situaciones para poder hacer actos conscientes. Conclusión. Vivimos en un océano de conciencia, que es toda la información que contiene el todo. El todo se manifiesta mediante actos de conciencia. La conciencia se proyecta primero en el inconsciente universal, luego en el inconsciente colectivo, para pasar por el inconsciente familiar y llegar al inconsciente personal. Mi inconsciente, que se alimenta de la conciencia, está reflejado en mi vida consciente, que vivo en la dualidad. Por acción del ego reprimo ciertos pensamientos, sentimientos y acciones que van al inconsciente personal, creando una especie de sombra que se proyecta en nuestra vida para que tomemos conciencia de los cambios que tenemos que realizar en ella. Veamos, por ejemplo, el caso de un señor cuya verdad es solamente lo que ve fuera. No es consciente de que sus percepciones de esta realidad están alimentadas por programas inconscientes en todos sus niveles. Este señor no para de juzgar lo que ve fuera. No es consciente de lo que sus juicios causan en su fisiología y en su vida en general. Para poder vivir la vida que él quiere, las cosas externas tienen que cambiar. No es consciente de que lo que ve y lo que vive está sujeto a la interpretación de programas que realiza su inconsciente. No tiene conciencia de que sus juicios son proyectados hacia el inconsciente y desde este hasta el consciente.
No tiene conciencia de que su propia necesidad de que las cosas sean diferentes hace que sigan igual. No libera el inconsciente para que éste pueda mostrarle otras situaciones. Cuando alguien está despierto, su conciencia está conectada con su conciencia. Un ejemplo mucho más simple para entender lo que es tomar conciencia. Tengo una amiga cuya hija se está doctorando en biología. Ella sabe que su hija está trabajando en un laboratorio de la universidad y que lleva varios años allí realizando diversas tareas. Un día, la hija pide a su madre que revise su currículo escrito en inglés. Mi amiga vivió 15 años en Estados Unidos. Cuando ve el currículo de su hija, toma plena conciencia de lo que ha estado haciendo todos estos años y exclama: «Tú has hecho todo esto, pero sí es un trabajo magnífico». Simplemente tomó conciencia. La información siempre había estado allí, siempre había estado en forma de conciencia para mi amiga, pero ahora esta información ya es plena conciencia. Cuando tengo conciencia de algo, sé que lo que veo y siento, que todas mis percepciones son manifestaciones de mi conciencia o de la conciencia. Yo puedo tener conciencia de algo, pero ser totalmente inconsciente de que este algo tiene que ver conmigo, de los programas que se hallan en los distintos niveles de mi inconsciente. Cuando el inconsciente se va abriendo paso a través de mi conciencia, la conciencia sigue alimentando que esto sea así, hasta llegar al nivel de ser plenamente consciente. Al ser plenamente consciente, es decir, al tener plena conciencia de que puedo cambiar mi vida si cambio estos programas inconscientes, entonces mi conciencia conecta con la conciencia. Despierto a otra realidad, ahora mi percepción de las cosas es otra, por eso, las cosas me afectan de otra manera y puedo liberarme de los efectos perniciosos de mis antiguos juicios, que me enfermaban. Este es uno de los objetivos principales de la bioneuroemoción: la toma de conciencia.